vamos a ver acerca del Rey de los mundos, invisible y visible de Dios. Así que realmente tenemos cosas muy interesantes que ver en la palabra de Dios que nos van a llevar a nosotros para poder comprender quién es Dios, cómo es un rey, cómo no tiene nada que ver con religión, cómo tiene una cosa totalmente distinta a lo que estamos nosotros acostumbrados a comprender, a ver y poder nosotros de alguna forma visualizar. Entonces, ¿por qué? Porque no es lo mismo lo que maneja la religión que lo que maneja Dios. Nada, absolutamente nada. Entonces, Dios tiene cosas muy hermosas para cada uno de nosotros que estamos aquí entendiendo. Bueno, Dios es el rey tanto de la dimensión visible como de la visible. Es decir, del mundo espiritual y del mundo o de la parte del universo físico. Él es el Shaddai, Dios todopoderoso, el soberano que establece las normas en el cielo y en la tierra. Así que como Él establece esta situación de lo que tiene que ver con el cielo y la tierra, Él es el que lo forma, el que lo hace, el que lo muestra de una manera increíble. Entonces Él vive y Él gobierna, y quiero que entiendan esto, ¿no? Él gobierna sobre el plano de lo invisible. Dios gobierna este mundo, este universo a través del plano invisible, porque Él es el creador y dueño de lo visible. En donde también creó Dios a los seres humanos para gobernar bajo su autoridad como corregentes de la tierra. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver todo lo que nos está creado a nuestro alrededor. Este micrófono antes no estaba visible y estaba antes en la idea de alguien, era invisible, era realmente invisible y está ahora en la parte visible de Dios, ¿sí? Entonces, como Dios lo tiene en la parte visible, en el plano visible y el creador y dueño de lo visible, entonces, ¿qué ocurre con esto? Este micrófono se manifiesta visiblemente, pero antes era invisible. Y así es Dios. Dios gobierna desde el plano invisible, ¿sí? Para que se manifieste visiblemente. En pocas palabras, la tierra, y el universo es visible, pero salió de lo invisible de Dios, el creador y dueño. Ahora, como rey de todo, y Dios es el quien fija las normas, el que establece las reglas, el juez de todas las cosas, eso es lo que significa ser rey. ¿Qué significa ser rey? El que establece reglas, el que establece todas las cosas, cómo deben de funcionar y de qué manera deben de funcionar. Eso es lo que yo te estoy diciendo hoy que significa rey. Ahora, un rey no puede ser rey a menos que tenga algo sobre qué reinar. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque no entendemos que el rey gobierna sobre algo de lo que tiene que reinar. Es imposible ser rey sobre la nada. Entonces tiene que ser rey de algo, tiene que ser rey sobre algún aspecto en particular y no puede ser rey sobre la nada. Antes de que todo fuera, él era. Por eso dice la Biblia, yo era, yo soy y yo seré. O sea, el alfa, el omega, el principio y el fin. Entonces entendemos que la palabra de Dios menciona que antes de todo esto que existiera, que fuera una realidad, pues Dios ya estaba y Él ya era. Así que por un sentido estricto de la palabra, Dios no fue rey hasta que creó un mundo sobre el cual reinar. Y quiero que quede claro esto. Dios no fue rey hasta que creó algo sobre lo cual reinar. Y lo mismo ocurre con nosotros. Tú no puedes ser dueño y tú no puedes reinar sobre aquello que aún no has creado, que lo has manifestado físicamente. Entonces puede estar aquí en tu mente, puede estar en tu idea, puede estar ahí en la parte invisible. Cuando lo manifiestas visiblemente, entonces tú eres el rey sobre eso que tú creaste y que formaste para que funcionara de una manera correcta. Eso es lo que Dios menciona con respecto a que tú seas
¿verdad? Una persona que pueda manifestar lo que creó. ¿Por qué tenemos la capacidad de crear? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, pero en el sentido estricto de como lo decimos de la palabra de Dios, cuando decimos que Él no tenía sobre qué reinar a menos que no hubiera creado algo, hasta ese momento Él era solo Dios, era omnisciente y omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres realmente en uno, completo, entero, entendido en sí mismo. Y quiero explicar esta parte. Dios es uniplural. Dios es uno, pero es plural. Eso significa, ¿verdad?, que Él es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No significa que hay tres dioses, es uno, plural. Fíjate bien, en su pluralidad es uno, al igual que tú y yo. Yo tengo un espíritu, tengo un alma y tengo un cuerpo. Soy plural, pero soy uno. Entonces, al entender esto, al igual que el universo, todo el mundo tiene cielos, tierra y mar. Los cielos, la tierra y la mar son tres aspectos que están, pero no significa que son tres mundos. Es un mundo que está compuesto de cielos, tierra y mar. Entonces lo mismo funciona con nosotros y funciona con Dios, porque todo lo que Dios ha hecho, lo que ha creado, está hecho a su imagen y semejanza. Ahora fíjate bien, entonces cuando nosotros decimos que Él era solo Dios, omnipresente, omnipotente, sobre como Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno, completo y entero, en todo su contenido en sí mismo, que estaba, ¿verdad?, parado sobre la nada de la esquina de algún lugar. Entonces, de acuerdo a su naturaleza, creó primero una esfera espiritual y luego una esfera física. Primero fue la esfera espiritual y luego fue una esfera física. Si Dios se hallaba completo dentro de sí mismo, la pregunta que todo medio mundo hace, entonces, ¿por qué creó el universo y todo lo que hay y todo lo visible y como tanto lo invisible? Entonces, ¿para qué lo creó? Lo hizo por su propio placer, por su propia naturaleza, porque Él es el creador. ¿Por qué lo hizo? Porque Él es el creador. Crear es para Él su expresión natural, que es, fíjate bien, crear es su expresión natural. Luego de completar su creación, el creador se convirtió en el rey de esa obra porque ahora tenía una dimensión sobre la cual podría gobernar, a la cual tú le llamamos tierra. Es una dimensión donde Dios ahora lo menciona como tierra. Ahora, fíjate bien el entendimiento de lo invisible a lo visible. Tu espíritu es invisible, tu alma es invisible, pero tu cuerpo es visible. Nosotros vemos la parte corporal, la parte visible, pero no vemos la parte invisible del contenido interno de las personas, lo que hay dentro de su corazón, lo que hay dentro de sus vidas, lo que hay dentro de su espíritu, de su alma. Entonces, en esencia, lo que realmente somos es lo que está dentro de nosotros, la manera que realmente tenemos allí, que nadie puede ver, pero que se manifiesta visiblemente. Por ejemplo, en el alma encontramos la parte de las emociones. Una emoción es un sentimiento que tú manifiestas, ¿verdad? Pero no lo podemos visualizar nosotros hasta que vemos tu rostro, vemos tu cara. Podemos ver una cara triste, podemos ver a alguien enojado, podemos ver a alguien molesto. Entonces las emociones se manifiestan físicamente. De aquello que es invisible lo manifestamos visiblemente a través de nuestro cuerpo. Entonces podemos ver a alguien decir, ese está enojado, está molesto, ese está triste, ese está dormido, ese tiene esto. Y empezamos nosotros a ver la manifestación de lo que hay internamente en la persona por lo que está pasando y ocurriendo invisiblemente en la persona. ¿Qué significa esto? Que realmente el cuerpo va a manifestar lo que hay en el espíritu. Ahora, si el espíritu está enfermo, si mentalmente estamos enfermos, vamos a enfermar el cuerpo completamente. El cuerpo va a estar enfermo, va a estar lastimado. ¿Por qué? Por causa de una actitud interna, ¿verdad?, totalmente enferma. Por ello,
nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la parte interna invisible, porque todo lo invisible tarde o temprano se va a manifestar visiblemente. Hay una parte de la Biblia que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que abunda en el corazón del hombre invisible, o sea, la parte invisible del corazón, se va a manifestar a través de la boca, ¿sí? Y vamos a manifestar lo que hay invisiblemente, ¿verdad? Lo vamos a manifestar físicamente con nuestras palabras. Entonces la gente va a saber lo que esa persona piensa, va a entender lo que esa persona manifiesta por lo que vemos en el cuerpo. Entonces la gente le pone como más atención a la parte corporal y hasta enseñan cómo tener un control del cuerpo, pero realmente por dentro muchos se están muriendo, se están frustrando. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu gobierna, debe de gobernar. Pero ¿qué ocurre? Cuando el hombre desobedece los principios de Dios, lo único que ocurre es que no gobierna el espíritu, sino que el espíritu se vuelve esclavo. Y en ese momento empieza a reinar, ¿verdad?, el cuerpo y el alma. Entonces, ¿qué ocurre con este desorden que existe? Bueno, cuando empieza a gobernar el alma, o sea, las emociones, el sentimiento de la ira, del enojo, de la frustración, de los pleitos, de los celos, de las contiendas, de las disensiones, del orgullo, de la vanidad, de todas las cosas malas que están ahí en tu alma. Entonces, ¿qué ocurre? Tu espíritu se vuelve esclavo y no tiene la capacidad de gobernar. ¿Por qué? Porque en el espíritu se encuentra la parte que se llama conciencia, lo que determina que está bien y lo que está mal. La parte de la intuición y la parte de la comunión que debemos de tener con Dios. Entonces el espíritu está muerto y no tiene la capacidad de poder ordenar el alma y el cuerpo a lo que el espíritu debe de hacer. Entonces empieza a gobernar los deseos, las pasiones, entonces por eso existen muertes, por eso asesinatos, perdón. Hay un montón de personas con desórdenes, ¿verdad?, psicológicos, desórdenes en el aspecto del uso natural sexual, y empezamos a ver todas estas situaciones que hasta el día de hoy están sacando ideologías de todo tipo y de todas las maneras y de todos los sabores. Y bueno, al rato todo esto es un show, ¿verdad?, impresionante de pérdida, porque el hombre no sabe realmente quién es, qué hace aquí, a dónde va, y ahí está el problema de la raza humana. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, lo único que ocurre es que hay un desorden completamente en todos los aspectos de nuestra vida, y ahí está el problema de cada uno de nosotros. Ok, ¿qué tenemos que entender entonces? Bueno, lo que tenemos que entender es, primero, que nosotros como seres humanos tenemos que poner en orden para que nuestro espíritu sea el que gobierne nuestro alma, nuestro cuerpo, y no darle lugar a esa parte que el alma necesita ser restaurada, el cuerpo necesita ser restaurado y necesita el espíritu nacer de nuevo. Por ello es importante. Ahora, al entender esto, entramos a la esfera del dominio del rey. Entonces, la esfera del dominio del rey, entramos que se llama esfera de dominio a todo aquello sobre lo cual el rey gobierna. O sea, que el rey y su esfera y su dominio va a gobernar en esa parte. Si un dominio, el título de rey, si no hubiera un dominio, el título de rey solamente tendría poco significado o poco peso. No puede haber presidente sin un país, ni primer ministro sin una nación. O cada gobernante debe tener un ámbito sobre el cual ejercer su gobierno. Entonces, ¿qué significa esto? Lo mismo que decía, no hay autoridad si no es puesto por otra autoridad. Tú no puedes denominarte autoridad a menos que no seas reconocido por una autoridad para poder funcionar en la autoridad que tú quieres funcionar. Porque Dios es un Dios de orden. Dios establece cosas que funcionen conforme a su constitución. En Efesios capítulo 4, versículo 11, dice la palabra de Dios de esta manera: y Dios
constituyó primeramente apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, luego pastores y luego maestros para la edificación del cuerpo. Cuando la palabra de Dios menciona y Dios mismo constituyó, no puede haber, ¿verdad?, en una religión, en una asociación, en una filosofía, en una ideología, no puede haber una constitución, porque solamente la constitución la puede hacer un gobernante. En pocas palabras, un gobierno, una institución solamente la puede hacer, ¿verdad?, obviamente, un rey. Entonces, el rey constituyó primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y una asociación, una religión no constituye, pone doctrinas, pone modos, maneras y formas y costumbres religiosas. Y Dios no tiene nada que ver con costumbres, religiones, ideologías, filosofías. Dios tiene que ver con principios. Entonces, cuando Él pone un principio de orden y dice, y Él mismo constituyó, nos está expresando que la constitución del reino de Dios en el orden establecido por Dios es que puso 5 niveles, de gobierno sobre este principio del reino de Dios que tiene que ver apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, no es tanto el título, sino la función de la cual se desempeña. Entonces Dios constituye esto para que haya una edificación. Sin estos 4 dones del ministerio y estas 4 constituciones de Dios, sería imposible poder levantar y construir el reino de Dios para que nos podamos nosotros someter a esas autoridades las cuales Dios puso sobre nuestra vida, para que pudiera Dios gobernar desde el ámbito espiritual la parte física, ¿verdad?, natural, en la cual nosotros podemos ver. A diferencia de los gobernantes humanos, a la diferencia del gobierno de Dios, ¿verdad?, que obtienen su dominio por elección. Fíjate bien, aquí en la tierra, aquí en este mundo, existe lo que se llama la democracia, es un dominio por elección. Bueno, se supone, ¿verdad? Aunque hay una manipulación impresionante, la realidad, hay muchos intereses de por medio y hablan de una supuesta elección, existe un supuesto, ¿verdad?, que la gente va y vota y bueno, todas esas cosas. Bueno, hay una cuestión de refugio, por ejemplo, o de conquista. Y Dios creó su propia esfera de dominio y nunca será destronado, porque Dios no maneja democracia, Dios es teocracia. ¿Qué significa esto? Que Dios es rey y Él manda. Y la democracia es a ver quién opina, a ver, levantemos la mano, vamos a ver a quién ponemos. No. Mira, gracias a Dios que a Él no lo tienes que votar, ¿verdad? Para que Él sea el rey. Él es rey, te guste o no te guste, ¿verdad? Y esto hay una gran diferencia. Mira, Dios es un Dios justo. Primer punto, ahí tienes la seguridad. Hoy vivimos en una injusticia impresionante, donde vemos una hipocresía en el gobierno, en los líderes, en los gobernantes, en los presidentes de todas las naciones. Vemos pura mentira. Sin embargo, podemos ver a un Dios honesto, transparente, justo, real. Y además la voluntad del rey se manifiesta en la nación. ¿Qué significa esto? Que el rey manifiesta lo que quiere en su reino. Pero la voluntad de Dios tiene 3 aspectos, que es buena, es agradable y es perfecta. Cuestión que nuestros gobernantes no son agradables, buenos y perfectos. Entonces, como tenemos a un Dios que sí es agradable, bueno y perfecto, y su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta, pues déjame decirte que tú no te puedes pelear con algo que es bueno, que es agradable y que es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca, porque Dios es el único perfecto que puede haber. Entonces, Dios no lo puedes destronar, no puedes, ¿verdad?, cuestionarlo porque Él es Dios. Tú no eres más sabio que Dios. Dios te hizo a ti para que funcionaras, ¿verdad? Dios es el creador del cielo y de la tierra. Él habla y nosotros obedecemos. Cada palabra que sale de la boca del rey para nosotros es una orden. Ahora, nosotros somos hijos del reino. Y hay una diferencia, ¿verdad?, en esto, porque
En el gobierno, pues nosotros podemos ser, no sé, tú te puedes afiliar a un partido y formar parte del partido del cual el gobernante está mandando o el mandatario de esa nación, pero déjame decirte que acá no es que tú te haces miembro, tú te afilias, no, 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 aquí es por nacimiento. Todos creen que son hijos de Dios y no todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios. Y una cosa es ser creación y otra cosa es ser hijo. Para ser hijo se necesita reconocer a Dios como Padre, como Señor, como Salvador, como el único y suficiente que te puede dar la salvación que tú y yo necesitamos. Solamente Jesucristo es el único camino. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino para llegar al Padre. Nadie puede ir a Dios si no es por medio de mí. Por eso Dios usa, Él es el único y Jesucristo es el único que tiene la capacidad de usar los absolutos, porque Él es absoluto en todas las cosas. Cuando Él dijo nadie va al Padre, esa palabra nadie es un absoluto por el cual te está mencionando que tú no puedes llegar al Padre si no es a través de Él. ¿Y qué hacen las religiones? Que yo soy la buena, que esta es la correcta, que tienes que venir acá, que yo tengo la razón, que aquellos están equivocados, y nada más escuchas cómo se empiezan a pelear y a tirarse el uno al otro, y una religión le tira a la otra y la otra con aquella, y dicen, bueno, todas las religiones nos llevan al mismo lugar, y sí, al infierno, pero no con Dios. ¿Verdad? Porque Dios no tiene nada que ver con religión. Jesucristo es el único que te puede llevar al Padre. Esto es algo increíblemente poderoso y además sumamente, ¿verdad?, molesto para los religiosos. Por eso agarraron a Jesucristo y lo llevaron a la crucifixión. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando los que crucificaron a Jesucristo no fue el gobierno. Fíjate, el gobierno se lavó las manos. Poncio Pilato dijo, yo como gobernante y todo, no encuentro ningún delito en este hombre, yo me lavo las manos, se lavó las manos y dijo, a ver, este hombre no tiene ningún problema. Entonces gritaron, y dice la Biblia, si tú has leído la Biblia, dice que los principales sacerdotes, todos los religiosos que estaban allí, de todas las iglesias, de todas las denominaciones, religiones y sus sectas y lo que tú mandes y quieras, empezaron a instar al pueblo, así dice la Biblia, para que gritaran crucificarle. Querían crucificarlo porque no les convenía tener a Cristo, porque Cristo acabó con su jueguito, con su manera de manipular y de controlar. ¿Recuerdas cuando Jesús, si es que has visto por lo menos aunque sea la película, ¿no? De la vida de Jesús, cuando, y si no, ponerlo en la Biblia, cuando llega Jesús a ese lugar donde se supone que se reunían para escuchar acerca de Dios, y encuentran mesas donde encuentran un montón de ídolos y los estaban vendiendo y estaban diciendo que si llevaban este milagrito, y había de todo tipo, había de tocho morocho, ¿no? Ahí lo que quisieras, ¿no? Entonces llegó Jesús con una vara, golpeó las mesas, las volcó, se enojó y les gritó y les dijo, han convertido la casa de mi padre en una casa, en una cueva de ladrones. ¿Por qué les dijo ladrones? Porque estaban mintiéndole a la gente que a través de eso podían recibir un milagro. Y entonces pues se molestaron porque Jesús vino a acabar con su jueguito de control y manipulación económico a través de un sistema religioso para sacar un beneficio de la gente. Y Jesús estaba molesto. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía que esa no era la manera correcta. No es, y luego ahí andan un montón de gente que comprando que el aceitito, que vino de quién sabe dónde, que de Israel, que la esta, que la estrella, y un montón de tonterías que están haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay ignorancia. No es así. Es Dios el único que puede hacer las cosas correctas. Así que, ¿qué ocurre con esto? Cuando Jesucristo viene y acaba con toda la religiosidad, con toda la ideología religiosa, doctrinas, con todas sus maneras de pensar, pues obvio que no les convenía que Jesucristo viniera a la tierra, obvio que no les parecía correcto, era obvio que se molestaran porque estaba acabando con su juego, estaba acabando con su juego. Por eso a la gente y al mundo y al gobierno no les conviene, ¿verdad? No les conviene en lo absoluto escuchar acerca de Dios. ¿Y qué pasa? Bueno, lo único que ocurre con todas estas realidades que estamos hablando es que las personas no les gusta someterse a la soberanía de un rey, a un Dios
que realmente quiere lo mejor para nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio que realmente tienen que ver con pasiones desordenadas, con situaciones que no nos importa a quién tengamos que herir, lastimar, con tal de ganar nuestro propio beneficio. Ahora, nunca habrá un golpe de Estado en el reino de los cielos. No existe golpe, ¿verdad?, de Estado en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque para poder entrar al reino de Dios se necesita tener ciertas cualidades, se necesita nacer de nuevo y se necesita tener una vida restaurada. ¿Por qué no hay un golpe de Estado en el reino de los cielos? Bueno, en el reino de los cielos no hay división, no existe divisiones. En las congregaciones, en los religiosos, en todas esas cosas que manejan, ahí sí hay divisiones. Ahí se dividen, pelean, hablan mal del líder, se sale un grupo y todo eso. ¿Por qué no manejan reino? Manejan sus doctrinas, sus maneras y sus formas. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, habla acerca de las obras de la carne y los frutos del Espíritu y una diferencia entre obras y frutos. Y dice la palabra de Dios que para que tú y yo podamos heredar el reino de los cielos, debemos de quitar los pleitos, los celos, las contiendas y las disensiones. Y esos 4 aspectos que acabo de mencionar tienen que ver única, exclusivamente con divisiones. Tú divides cuando peleas con otro. Tú divides cuando tienes celo con otra persona. ¿Y por qué celas? Porque celas lo que otro hace que tú no haces. Vienes a que tú criticas lo que no haces. Y como no lo haces, lo criticas. Por eso criticas lo que no haces y que otro hace que tú no puedes hacer. Sin entender que somos diferentes en esta tierra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Hay pleitos, dice que hay celos, hay contiendas. ¿Y qué pasa? Hay contiendas, hay pleitos entre personas. Y esto, un pleito, una contienda, genera una división. Entonces empiezan a pelear porque siguen en la carnalidad. Y si tú lees más abajo en el versículo, al final de la lista de las obras de la carne, que dice hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, urgías, ¿verdad? Y dice, y cosas semejantes a estas, de los cuales os es dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Entonces sí, ¿qué pasa con esto? Significa que en el versículo 21 de Gálatas 5 nos está diciendo que tú no vas a heredar el reino de Dios. En pocas palabras, no va a permitir Dios que una persona de contenciosa, que le gusta dividir, que le gusta hablar, porque si tú hablas mal de otra persona con otra persona, ¿verdad?, vaya la redundancia, estás dividiendo y le estás quitando el poder de influencia a esa persona porque estás hablando mal de ella. Y esto se llama división. Y Dios no permite que haya eso en su reino. Así que por lo tal, no existe golpe de Estado en el reino de Dios. Para que tú puedas formar de este reino, tienes que quitar todas esas cosas para que tú puedas gozar del reino de los cielos. Entonces, cuando Dios menciona claramente a sus hijos que la manera correcta de vivir es someterse a los principios del reino de Dios, entonces entendemos que no existe ningún golpe, ¿verdad?, de Estado en el reino de los cielos. Y si nosotros entendiéramos esto, pues viviríamos diferentes. ¿Por qué? Mira, tienes que entender primero que nadie tiene tu huella, que nadie tiene tu iris, que nadie tiene tu ADN. Eso te hace único y por lo tanto te hace dispensable. Todos en el reino de Dios somos dispensables. Ahí la religión, en la política, en las asociaciones, en los clubs, ahí dicen que nadie es indispensable, ¿verdad? Aquí dicen no te preocupes, aquí no es indispensable, aquí cualquiera toma tu lugar y se acabó. En el reino de Dios no. ¿Por qué? Porque Dios creó a cada ser humano para que forme y sume con los demás y formemos un total. Porque cada uno de nosotros tenemos una cualidad específica diferente y así que si tú lo entiendes, tú necesitas al que está a tu lado, aunque te caiga gordo, aunque no te parezca, aunque haga cosas diferentes a ti, lo necesitas porque él te va a complementar, porque lo que tú no haces, lo hace él y lo que no hace él, lo haces tú.
Así que los dos se necesitan para complementarse, para dar un resultado. Si esto lo entendiéramos, Padre Santo, se acabarían los pleitos, los celos, las contiendas, las broncas, las divisiones y todas las tonterías. Porque él sí, porque yo no, porque él es líder y yo no soy, pues yo, y entonces todas esas tonterías, ¿no? ¿Y qué pasa? Luego, déjate eso, ¿no? Te ven que tú vas creciendo y te empiezan a atacar porque quieren, ¿verdad? Quieren verte tirado, te quieren ver que no progreses, que no crezcas, que no seas invitado, que no te lleven aquí y allá. ¿Por qué? Porque empiezan a ver su contienda, su problema. Esas personas tienen problemas internos y no van a heredar el reino de Dios. Ahí donde escuchas a la gente donde dicen, bueno, es que, ¿verdad? Los religiosos dicen, es que la salvación no se pierde, que mal aplicada la palabra, que si la salvación se pierde no se pierde. A ver, la salvación es Cristo y yo no sabía que Cristo se perdía, más bien el que se pierde eres tú, no Dios, ¿verdad? Dios está allí. Cuando me dice la gente, es que encontré a Jesús, yo no sabía que estaba escondido, más bien te encontró a ti que estabas perdido. El perdido éramos nosotros, no Dios. Entonces la gente no entiende esto. Muchos dicen, ¿por qué les conviene a muchos religiosos creer que supuestamente mal aplicado, que la salvación no se pierde? Porque quieren vivir como se les pega la regalada gana. Como no se pierde, pues no hay problema, podemos darle vuelo al hilacho. No hay, aquí dice la Biblia claramente que si tú que si tú practicas estas obras de la carne, tú no vas a heredar el reino de los cielos. Tan, tan. Lo dice claro, es claro lo que dice, te guste o no te guste. Es más, dice la Biblia, ni los borrachos, no, escuchen bien, ¿verdad? No, les dice Dios, no ignoréis esto, porque no heredarán el reino de Dios. Y lo dice claramente. Cuando Dios menciona que las obras de la carne interna, lo que hay en el alma del hombre, la carnalidad, la falta de una restauración de su alma, los deseos y sus pasiones desenfrenados, te está diciendo Dios que debes de cuidar para que no caigas, ¿verdad?, en una perversión y en una frustración. Te está diciendo Dios, tienes que someterte a la voluntad de Dios. Como Dios todo lo hace dentro del ámbito de su autoridad, de su legalidad, porque Dios es legal en todas las cosas y las hace de una manera correcta. Por eso, Dios cuando comienza a hablar acerca de Gálatas capítulo 5, antes de llegar al 21, donde dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino, si tú lees la lista donde comienza, dice, ¿verdad? Habla acerca de los primeros que habla de cuestiones y problemas sexuales, ¿verdad? Donde habla claramente Dios de problemas que hay en la vida de esas personas, donde menciona acerca de lo que tiene que ver con lascivia, lo que tiene que ver con adulterio, fornicación, ¿verdad? Orgías y esas cosas que menciona de desorden sexuales y que dice estas, los que practican tales cosas, y no erréis, ¿verdad? Ni los afeminados, dice la Biblia, entrarán al reino de los cielos. Entonces no puedes tú, ¿verdad?, entrar y compartir y gozar de los principios del reino de Dios si tú estás fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué ocurre esto? Que Dios menciona claramente que el reino de Dios no sufre un golpe de estado, no sufre división, porque una persona que entiende que es único en esta tierra, entonces no tiene competencia. Y tienes que entender esto, tú no tienes competencia porque estás diseñado totalmente diferente a los demás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a ejercer nuestro dominio en base a nuestras habilidades y nuestras capacidades. Deja de estarte midiendo, comparándote con los demás y tratando de ser lo que no eres, y trata de ya no estar tú queriendo hacer lo que otros hacen, porque por ahí dicen, si él lo hace, tú también lo puedes hacer. No es cierto. Yo he visto mujeres que agarran el pie y lo suben acá y yo no puedo hacer eso, ¿sí? No puedo cantar como Pavarotti, no puedo cantar como Plácido Domingo. No, no es cierto, no lo puedo hacer. Puedo cantar, pero no puedo cantar como ellos, obvio, ¿verdad? Y es lo que no entendemos. O sea, cada uno de nosotros fuimos diseñados para algo diferente y específico. Por eso nos necesitamos, por eso nos complementamos los unos a los otros, ¿sí? Porque así es como funciona, ¿verdad? No puede funcionar
de una manera correcta. ¿Por qué? Porque no hay manera. Por eso, por más que quieran funcionar e ir en contra de la naturaleza, no se puede ir en contra de una naturaleza. ¿Sí? No se puede. Por una y simple y sencilla razón, porque no hay una manera que se puedan complementar. Jamás se podría complementar una situación de esta manera. Sería absurdo tratar de atornillar un tornillo con otro tornillo. Eso sería absurdo. Se necesita una tuerca para poder atornillar un tornillo. ¿Sí me explico? Por eso, ¿verdad? Entender, ¿verdad? La mujer y el hombre no puede, solamente la única manera que embonan, pero dos tornillos, dos hombres no embonan, dos tuercas tampoco pueden embonar porque no hay manera de cómo puedan unirse. Solamente puedes unir un tornillo con una tuerca, ¿sí? Pero es imposible. Imagínate tratando, que tú me vieras a mí tratando de atornillar un tornillo sobre otro tornillo. No funciona. O sea, es absurdo, pero vivimos ahora en la época de los absurdos. Vivimos en la época de la ignorancia. ¿Y qué? Dios no se equivoca en lo que hace. Por eso Dios hace las cosas que funcionen de la manera correcta. Somos diferentes, el hombre y la mujer, porque somos diferentes para complementarnos. Así de sencillo. Esa es la parte que debemos de entender. Entonces, cuando Dios gobierna desde la parte invisible y de la manera correcta, te explica la manera de cómo debe de funcionar. Así que un reino en el cual Dios gobierna, pues es un reino de dominio del rey. Es un área de dominio. Así que la dimensión sobre la cual el rey gobierna con completa soberanía. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas. Vamos ahí a Juan capítulo 1, versículo 3. Juan 1:3, la palabra de Dios dice de esta manera: nada de lo creado llegó a existir si no hubiera sido por Dios. Todo lo que hay y todo lo que Dios creó es de su propiedad, por derecho de creación. Escucha esto. Si yo hubiera creado vamos a suponer que yo creé, a lo mejor, vamos a suponer que yo fui el que creé esta guitarra, ¿sí? Si yo tengo el derecho de dominio y yo voy al derecho de creación o de autor y yo digo, yo soy el autor de esta guitarra, yo la hice, yo la creé, yo la hice, fue mi idea, funciona, se toca, suena bonito, pero yo fui el que la hice. Entonces yo tengo el derecho, tengo el dominio, tengo la autoridad sobre lo que yo formé y yo creé. Pero Dios creó al hombre por tal motivo, Él es el que tiene el derecho. Él tiene el derecho, Él tiene el título de propiedad tuyo y mío. Por eso la palabra de Dios dice de esta manera, y escucha esto, dícele a Dios, que Dios es dueño de tu cuerpo y que no te pertenece. Y dice Dios que si tú destruyes tu cuerpo, Dios te va a destruir a ti, porque no te pertenece, porque Dios lo creó del polvo de la tierra. Cuando la palabra de Dios menciona que tu cuerpo no te pertenece y que le pertenece a Dios, si no han leído la Biblia, pues entonces ahí van a tener un problema muy grande. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que cuidar este cuerpo, porque dice que tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Entonces significa que este cuerpo debe de estar sometido a la voluntad del rey, porque obviamente es de su propiedad, es de su derecho. Dios no te permite que hagas con tu cuerpo lo que se te pegue la gana. Así que aquellos que digan, es mi cuerpo y hago lo que quiera con mi cuerpo, mentira. Tu cuerpo no es tuyo, Dios te lo prestó y Dios te va a pedir cuentas de lo que hagas con tu cuerpo. La gente toma a la ligera las cosas, pero déjame decirte que la Biblia dice, cuidado de aquellos que caigan en manos de un Dios vivo. Cuando Dios dice que Dios es justo, Dios te dio tu cuerpo para que ese cuerpo que tú tengas lo administres para entregarle cuentas a Dios y no que lo destruyas. Entonces,
No presumas que lo que tienes te pertenece, porque aún lo que tienes le pertenece a Dios. Si Dios te creó, ¿a quién crees que le perteneces? Te guste o no te guste, brinques, te revuelques y lo que quieras, no te pertenece, le pertenece a Dios. Es su derecho, su propiedad. Dios creó los cielos, la tierra y el mar. No lo dejó para que disfrutáramos de él. ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos destruyendo, estamos acabando. Ya acabamos con la capa de ozono, las partículas contaminantes suspendidas en la atmósfera han generado, ¿verdad?, una alteración en la parte climática. Hemos destruido muchas cosas, estamos descongelando el Polo Norte y bueno, mil cosas con la basura, con la falta de entendimiento de que estamos destruyendo lo que Dios creó. Y tú no puedes destruir lo que Dios creó. Tú no tienes el derecho de destruir lo que Dios creó. Por eso no tienes el derecho de destruir la vida de nadie a través de tus palabras, diciéndole no sirves, eres una basura, mira nada más cómo eres, ¿para qué estoy contigo? ¿Para qué me casé? Mira qué situación. Y todas esas palabras destructivas que tú estás hablándole a una persona, a una pareja, estás destruyendo la creación de Dios y te vas a meter en un problema con el creador, ¿verdad?, de esa persona. En pocas palabras, si tú te metes con lo que Dios creó, te estás metiendo con Dios mismo. Por eso debes de tener cuidado con lo que estás tocando y a quién quieres tocar y de qué manera lo quieres hacer. Te vas a meter en un problema, porque todo lo que está en esta tierra, absolutamente todo, incluyendo al ser humano, es creación de Dios. Y Dios te va a pedir, ¿verdad?, a ti cuentas de lo que haces con lo que Dios creó. No tienes el derecho de hablar mal de nadie. No tienes el derecho, lo que tienes el derecho es de perdonar a la persona que te ofendió, te lastimó. Si tú te quieres desahogar y contar lo que te hicieron, es válido, claro que sí es válido. Lo que no es válido es que caigas en una situación de amargura y frustración, porque esa amargura y frustración te va a destruir a ti. Por eso dice la Biblia, tengan cuidado, no vaya a ser que surja en ustedes una raíz de amargura y por ella muchos dejen de alcanzar la gracia de Dios. La gracia es la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que trabajar en la restauración de nuestra vida. Tienes que darle más tiempo a tu hombre interior, a tu vida interior, para que físicamente manifiestes una paz mental. Pero no la tienes porque dentro de ti traes un montón de problemas. Y es que, ¿qué dirán? ¿Y qué pensarán? Y es que me dijeron, es que me hablaron. ¿Para qué le pones atención a lo que la gente dice? Sí, aquí el único que sabe cómo debe de funcionar tu vida se llama Dios, porque Él te creó para algo. ¿Sí? Es correcto. El traje no le puede decir a los zapatos, no te necesito, ¿verdad? O que le diga a la corbata, ¿verdad?, a la camisa, ¿verdad?, no te necesito. No, necesitas una camisa para poder amarrar una corbata. Se complementan, todo es un complemento, pero no lo entendemos. Por eso nosotros debemos de comprender cómo Dios creó todo y todo le pertenece a Él. Por lo tanto, su esfera de dominio se extiende infinitamente a toda, ¿verdad?, dirección, porque no hay lugar en la tierra o en los cielos o en el mar, ¿verdad?, que no sea abarcado por Dios y donde no sea su presencia no habite. Por eso dice muy claramente el Salmo, si yo subo a los montes, a lo más alto, ahí estás tú. Y si me voy a la parte más profunda y más baja, allí también estás tú. Y decía este hombre, ¿cómo huiré de tu presencia? No puedes. Es más, dice la Biblia que si te vas a las estrellas o a otra parte, de allá te traerá también Dios. Entonces, no hay manera, aunque te vayas a colonizar Marte, mijo, ¿no?, y tengas una vida artificial, no, aunque te vayas a donde quieras, Dios es creador de Marte, Júpiter, Saturno y de los cosmos y de las estrellas. Dios es dueño de todo, mijo, lo creado. Así que no hay manera de la cual tú puedas creer que tú puedas huir de la omnipresencia de Dios, porque Dios está en todo lugar. Él conoce, ve tu espíritu,
Conoce, dice la Biblia, que Él conoce las intenciones del corazón del hombre y aún conoce los pensamientos del hombre. Por eso se maravillaban a los religiosos cuando estaban criticando a Jesús y estaban pensando los religiosos, mira, y come con los publicanos y bebe con los borrachos, mira. Y dice la Biblia que Jesús, viendo lo que pensaban ellos, volteó y les dijo, ¿por qué pensáis así en vuestro corazón? Y aquellos se espantaron como diciendo, güey, ¿quién es este que sabe hasta lo que pienso? Porque es Dios, mijo, nada más, porque es Dios, ¿verdad? Así que ahorita lo que estás pensando, ahorita lo que estás criticando, o lo que estás creyendo que está mal, ahí Dios está conociendo tu pensamiento. Y ¿sabes qué? Tu problema va a ser con Dios, no es conmigo. A mí me toca no hablar lo que yo creo, lo que yo pienso. Lo que yo te hablo y lo que yo te estoy expresando es lo que dice su palabra de Dios, es lo que dice el rey, no lo que a mí se me ocurrió, es lo que dice la palabra de Dios que son las cosas. Yo solamente soy el portavoz del rey, manifestando a la gente lo que Dios dice y cómo Dios dice las cosas y cómo funcionan con Dios. Y a ti te toca entenderlas. Por eso la importancia de entender que esto no es un juego. Dios no es un juego. Dios no es una religión, no es que ya fui, ya cumplí, ya escuché, ya tantí. No funciona así. Dios es Dios y Él está al tanto de lo que estás haciendo ahorita. Él sabe si estás poniendo atención, Él sabe si estás distraído, Él sabe lo que estás pensando, Él sabe para dónde van tus ideas, todo lo sabe porque Él es Dios. A Él no lo puedes engañar absolutamente en nada y para nada. Entonces, no hay lugar en esta tierra donde Dios no habite. Dios habita en todo lo creado. Es más, la palabra de Dios dice lo siguiente, que la naturaleza de Dios habla de Dios. Entonces, si tú ves un árbol y ves que los árboles son los pulmones de este mundo, que es lo que purifica, lo que genera el oxígeno, la forma de que tú podamos habitar, bueno, tú vas a entender. Si habla de Dios, tú te vas a dar cuenta que Dios es tu oxígeno, que Él es el único que te purifica. Cuando tú ves un árbol, tú vas a ver la característica de Dios, lo mismo que lo vas a ver en una flor, lo mismo que lo vas a ver en el pasto, en la tierra, en el mar, lo mismo que vas a ver en los cielos. Cada cosa que veas, vas a ver un aspecto de Dios, una característica de Dios. Y toda la naturaleza va a hablar de Dios, va a haber una característica. Cada hombre, cada uno de nosotros, tenemos una característica de Dios que tenemos que manifestar, ¿sí? Y esa es la realidad. Y muchos dirían, bueno, entonces esa gente que está viviendo robo, violencia, está manifestando características de Dios. No, estamos hablando de las características de la creación, no en lo que se convirtió, ¿verdad? Como dicen por ahí, es que Dios creó al diablo. No es cierto, Dios no creó al diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente es ignorante. Dios no creó al diablo. Dios creó un querubín. Dios creó un querubín y el querubín se rebeló contra Dios y ese querubín, ¿verdad?, se convirtió en mismo Satanás. Dios te hizo a ti un hombre y te hizo una mujer. Lo que tú hagas con lo que Dios te hizo, ese es tu problema, no es de Dios. Dios creó a las personas para que funcionaran bien, para que funcionaran de buena manera. Si tú te convertiste en ladrón, mentiroso, hipócrita, adúltero, fornicario, ese es tu problema, no es de Dios. Dios te creó bien. Él hizo las cosas bien. Lo que tú hayas hecho con tu vida, ese ya es tu responsabilidad. No es problema de Dios. ¿Por qué? Porque pues toda la gente le gusta echarle la culpa a Dios de las cosas que pasan y pues Dios tiene la culpa, Dios es el que lo hizo y porque Dios mató, porque Dios quitó, porque se llevó, porque se murió. No, Dios no tiene la culpa, ¿no? Y la gente dice, bueno, es que Dios quiso que no, Dios no quiso. Si Dios vino a darnos vida y vida en abundancia, lo que pasa es que estamos sujetos a un mundo imperfecto por causa de la desobediencia del primer Adán. El primer Adán desobedeció y nos trajo consecuencias severas a toda la raza humana. Por eso debes de pensar más en lo que hagas, porque cada decisión que tú tomes mala, estás afectando tus generaciones. La Biblia dice que Dios va a visitar la maldad de la segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Entonces, todo lo que tú hagas, lo va a repetir tus hijos.
Y todo, y entonces tus hijos, luego tus nietos, luego tus bisnietos, luego tus tataranietos, y ahí va toda la generación. Por eso, por el primer Adán, fíjate bien cuántos millones de generaciones somos afectados por la desobediencia del primer Adán. Por eso tenía que venir el segundo Adán, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos quiere restaurar y llevarnos al principio del origen de todas las cosas. Por eso tuvo que venir el segundo Adán, que es Jesucristo, y por la obediencia del segundo Adán, ahora todos nosotros podemos entrar al reino. Ya no estamos destituidos, ahora tenemos entrada al reino. Pero entró la muerte por la desobediencia, pero ahora entró la vida por la obediencia a Cristo. Pero para poder tener la vida eterna que vino por causa de Cristo, necesitas someterte a Cristo. ¿Sí? Mucha gente dice, bueno, es que la salvación es gratis. Para ti, para mí, sí es gratis, claro. ¿Verdad? Es como si cuando alguien te invita a comer a un restaurante, a lo mejor no pagaste nada y fue gratis para ti, pero no significa que la comida fue gratis, porque alguien tuvo que pagar el precio. ¿Sí? Para ti no te costó, pero el que te invitó tuvo que pagar lo que tú te comiste. Entonces, ¿qué significa esto? Que no fue gratis. La comida tiene un costo. Alguien pagó por ella, aunque a ti no te la cobraron. Y lo mismo fue con Cristo. La salvación no fue gratis. La salvación costó la sangre, costó el cuerpo de Cristo, su propia vida. Y esto lo hizo por amor a ti y a mí. Y Él, ¿verdad? Pagó el precio, pero no porque tú lo tengas gratis significa que no hubo un precio. Claro que hubo un precio muy alto y alguien tuvo que pagar el precio. Y ese se llama Jesucristo. Pero la gente no lo entiende, cree, pues es que es gratis, sí, es gratis, pero tuvo un costo, alguien pagó por ella, por supuesto que sí. Esto es lo que a veces no entendemos nosotros los seres humanos. Tú y yo estamos aquí y Dios lo que quiere hacer es restaurar todas las cosas. ¿Qué es lo que pasa con un celular cuando empieza a fallar? Cuando empieza a fallar un celular y ya no hay manera y ya le llenaste un montón de cosas y ya el teléfono ya no da más, ya lo tienes todo, ¿verdad? Saturado, entonces no te queda más que resetear. Todo lo que es resetear, reprogramar, restaurar, ¿verdad? Todo es previo, ¿verdad? Es previo antes de. Entonces, ¿qué significa? Tú te vas al teléfono y te dice, ¿lo quieres restaurar desde fábrica? Y tú le pones restaurar de fábrica y vuelve a regresar el teléfono, ¿verdad? A todas las funciones desde cuando tú lo adquiriste originalmente. Y es lo que Dios quiere hacer. Él vino a resetear, quiere regresarnos al origen del principio de la creación de todas las cosas. Regresarnos a ese principio. Por eso Dios, ¿por qué? Porque el hombre se ha llenado de tantas cosas, se ha saturado de tanto que ahorita ya no funciona, ¿no? Ya está bien saturado, está fuera de lugar y Dios quiere resetearte, quiere llevarte otra vez al origen del principio de todas las cosas. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ahí te quiere llevar a ese principio, al inicio, a la intención original de Dios por verte creado a ti y a mí para algo. Si nosotros entendemos esto que está dentro de lo que es lo invisible de Dios, que se va a manifestar visiblemente, vamos a tener nosotros una gran bendición. Bueno, me da gusto que cada uno de ustedes hayan escuchado esta parte de la enseñanza, donde cada uno de nosotros podamos comprender los principios de Dios en su palabra y que puedas ir y que pueda ir tu vida totalmente a otro nivel. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios porque tú estás listo, porque tú puedes recibir esta palabra y que te puede enseñar. Gracias a todos, ¿verdad? Los que se conectaron en Facebook, que pudieron estar con nosotros, recibir esta palabra y esta enseñanza y que estuvieron atentos, sin distraerse, para escuchar lo que Dios tiene para tu vida. El domingo estaremos tocando un tema por demás importante acerca de lo que estamos hablando, de la intención original de Dios al crear al hombre. Así que todos estos subtemas que están viendo, el rey de lo visible, de lo invisible, luego vamos a ver más cosas, todos estos subtemas tienen que ver con el tema original, cuál es el propósito original de Dios de todas las cosas. Gracias por estar con nosotros a todos.